¿Te ha pasado que justo cuando estás por lograr algo importante, surge una voz en tu cabeza que te frena? ¿Que cuando estás cerca de un cambio real, terminas postergando, dudando, dejando todo a medias, como si algo dentro de ti no quisiera avanzar? Tal vez ya lo notaste. A veces, el enemigo más grande no está afuera, sino en tu propio interior. Pero aquí está la verdad que pocos te dicen. No es que estés roto, ni que seas débil, es tu cerebro. Sí, ese mismo órgano que te ha permitido sobrevivir y adaptarte al mundo, también puede estar saboteando tu avance. Pero hay algo aún más importante. Ese mismo cerebro puede ser reprogramado. Y hoy vas a descubrir cómo hacerlo desde la neurociencia. Así que quédate, porque lo que vas a aprender puede cambiar la forma en que te entiendes y la manera en que decides tu futuro. Cuando hablamos de autosabotaje, muchos piensan en errores evidentes o decisiones equivocadas, pero la realidad es más sutil. El autosabotaje no siempre grita, a veces susurra. Es esa procrastinación disfrazada de mejor lo hago mañana. Es ese perfeccionismo que te paraliza, ese miedo que se presenta como prudencia. En palabras simples, autosabotaje es cualquier pensamiento, emoción o acción que interfiere con tus propias metas. Es como si una parte de ti quisiera avanzar, pero otra más fuerte te mantuviera en el mismo sitio, y esa parte que te frena es una programación antigua, un sistema que una vez te protegió, pero que hoy te limita. La neurociencia ha demostrado que tu cerebro no está hecho de cemento, está hecho de conexiones. Lo que piensas, sientes y haces todos los días va formando autopistas neuronales. Cuanto más repites un patrón, más fuerte se vuelve. ¿Y qué pasa con el autosabotaje? Exacto. Si lo repites lo suficientes veces, se convierte en una ruta preferida. Es como una app que se abre automáticamente al encender tu teléfono, aunque tú no la hayas pedido. Esto sucede porque el cerebro, desde su diseño más primitivo, busca la seguridad. Prefiere lo conocido antes que lo efectivo. Y si crecer implica riesgo, incomodidad o dolor, tu sistema límbico, la parte emocional de tu cerebro, va a hacer todo lo posible por mantenerte en la zona cómoda, incluso si esa zona cómoda te está destruyendo. Por eso, cada vez que estás a punto de avanzar, esa parte de ti lanza una alerta. Esto es peligroso, dice. Pero la verdad es que no es peligroso, solo es nuevo. La buena noticia es que puedes cambiar esto. Literalmente puedes reconfigurar tu cerebro, y para eso necesitas entender cómo funciona. Imagina que tu mente es como un jardín. Lo que riegas crece. Si constantemente estás regando pensamientos de duda, miedo o desconfianza, eso es lo que florecerá. Pero si empiezas a plantar y nutrir nuevos patrones, con el tiempo, esas viejas malezas se secan. Esto no es magia, es plasticidad cerebral, es ciencia. Y ahora voy a darte 5 pasos prácticos para dejar de sabotearte usando las herramientas que la neurociencia ya ha demostrado como efectivas. Paso 1. Identificar el patrón. No puedes cambiar lo que no ves. El primer paso es observarte sin juzgarte. ¿Qué haces justo antes de sabotearte? ¿Qué piensas antes de rendirte? ¿Qué emoción te invade cuando estás por dar un paso importante? Toma nota, escríbelo. Sé brutalmente honesto. Por ejemplo, si siempre abandonas proyectos cuando están por despegar, pregúntate, ¿qué me digo en ese momento? Tal vez aparece una voz que dice, no es suficiente, te van a criticar, mejor no arriesgues. Esa voz no eres tú. Es un viejo disco que tu mente aprendió a reproducir. Paso 2. Interrumpir el ciclo. Aquí es donde entra la acción consciente. La próxima vez que detectes el patrón, haz algo distinto. Cambia de lugar. Respira profundo. Muévete. Grita internamente. No más.
Esto envía una señal al cerebro. Estamos rompiendo el hábito. Aunque parezca pequeño, este corte es clave para abrir espacio a una nueva respuesta. Piensa en ello como poner una piedra en el camino de esa autopista mental para forzar un desvío. Paso 3. Reemplazo intencional. El cerebro no elimina hábitos, los reemplaza. Por eso, no basta con dejar de hacer algo, hay que comenzar a hacer algo nuevo. Si antes, ante la incomodidad, huías, ahora enfrenta. Si antes dudabas, ahora actúa. Aunque sea con miedo, actúa. Reemplaza pensamientos limitantes por afirmaciones conscientes. ¿No puedes con todo? Está bien, empieza con 20 segundos de valentía. Eso es suficiente para iniciar una nueva ruta neuronal. La clave está en repetir. Una acción intencional repetida se convierte en un nuevo patrón. Paso 4. Visualización neuroemocional. Aquí es donde el juego se vuelve más poderoso. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado si ambas cosas están cargadas emocionalmente. Por eso, si visualizas una versión tuya enfrentando el miedo con seguridad, avanzando con firmeza, y lo haces con emoción, con intensidad, el cerebro lo registra como una experiencia real. Visualiza cada noche, tú actuando desde tu mejor versión, con fuerza, claridad y decisión. A más repeticiones, más fuerte será la nueva ruta neuronal. Paso 5. Refuerzo repetitivo. El cambio no ocurre porque lo entiendes, ocurre porque lo repites. Cada vez que eliges actuar distinto, estás esculpiendo una nueva versión de ti. Usa recordatorios, anclas visuales, rutinas conscientes. Celebra cada avance, por pequeño que parezca. Lo importante no es la perfección, es la constancia. La ciencia lo respalda. Lo que se repite, se instala. Para que veas cómo todo esto funciona en la práctica, quiero contarte una historia. Laura, 34 años, profesional brillante, pero cada vez que tenía que hablar en público, encontraba una excusa para evitarlo. Siempre algo más urgente aparecía. Sentía que no era el momento, pero en el fondo era miedo. Su mente asociaba el juicio con peligro. Un día decidió observarse. Se dio cuenta de que el patrón siempre aparecía cuando se acercaba la fecha de una presentación. Pensamientos como se van a burlar, van a notar que no sé, me voy a trabar. Entonces aplicó los pasos. Interrumpió su reacción automática, cambiando su lenguaje corporal cada vez que sentía miedo. Comenzó a reemplazar pensamientos limitantes por afirmaciones como estoy preparada, mi voz tiene valor. Visualizaba cada noche su presentación, sintiéndose segura. Después de semanas de práctica consciente, lo logró. Dio su charla. La parte mágica no es que desapareció el miedo, es que aprendió a actuar con él. Su cerebro entendió que podía hacerlo y la próxima vez fue más fácil. Y aquí es donde quiero dejarte una reflexión. No estás roto, no estás fallando. Tu cerebro solo está ejecutando un viejo programa. Pero ahora tienes el poder de reescribirlo. No tienes que esperar sentirte listo. No tienes que eliminar el miedo. Solo necesitas dar el siguiente paso, desde la conciencia. Porque cada pensamiento que repites, cada emoción que eliges sostener, cada acción que decides ejecutar, está moldeando tu mente. Estás esculpiendo tu identidad con cada elección. Así que la próxima vez que sientas que te saboteas, recuerda, esto es solo una ruta vieja y tú puedes construir una nueva. A partir de hoy, empieza a pensar diferente, a sentir diferente, a actuar diferente. Y no lo hagas perfecto, hazlo presente. Tu futuro depende de tu capacidad de repetir lo correcto hasta que sea natural. Reprográmate. Desde la ciencia, desde la conciencia, desde tu poder interior.
Porque al final, el autosabotaje no es más que una protección mal programada. Es la manera en que tu cerebro intenta mantenerte a salvo de lo desconocido, del rechazo, del error. Pero lo que ayer te protegía, hoy puede ser una cárcel, una prisión invisible que limita tus decisiones, tus relaciones, tus oportunidades. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a ver tu comportamiento como antes, porque lo que antes llamabas flojera, indecisión o falta de disciplina, ahora puedes verlo como lo que es, una ruta neuronal profundamente arraigada. Y eso, aunque suene desafiante, también es una noticia increíble, porque si fue grabado, puede ser reemplazado. La mayoría de las personas vive años, incluso toda su vida, atrapadas en esos circuitos. Siguen repitiendo frases como «yo soy así», «no puedo cambiar», «ya lo intenté antes», sin saber que lo que fallaba no era su voluntad, sino su método. No basta con querer cambiar, hay que entender cómo funciona la mente, cómo procesa el miedo, cómo responde al cambio. Y eso es precisamente lo que estás aprendiendo aquí, una nueva forma de operar, una estrategia para intervenir desde el origen, no desde la fuerza de voluntad que se agota, sino desde el rediseño mental que se consolida con intención, con paciencia y con repetición. Y te lo digo con claridad, cada vez que eliges conscientemente, estás hackeando el sistema. Cada vez que decides quedarte presente en lugar de huir, cada vez que eliges acción en vez de excusa, estás esculpiendo nuevas conexiones. Estás diciéndole a tu cerebro, este es el nuevo camino. Por aquí, vamos ahora. ¿Y sabes qué? Ocurre después de suficientes repeticiones, ese nuevo camino se vuelve más fácil, más rápido, más natural. Lo que antes te costaba, ahora fluye. Lo que antes te daba miedo, ahora te da propósito. Ese es el verdadero poder de la neurociencia aplicada al cambio personal, convertir lo extraordinario en parte de tu normalidad. Así que, antes de cerrar este video, quiero dejarte con una afirmación poderosa. Estoy construyendo una mente que me impulsa, no que me limita. Estoy reescribiendo mis rutas internas para que reflejen quién quiero ser, no quién fui condicionado a ser. Repítela cada día, escríbela, llévala contigo, porque no importa cuántas veces te hayas saboteado antes, importa lo que vas a hacer ahora. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Significa que hay una parte de ti que ya está lista, que está despertando, que está dispuesta a reentrenarse, a evolucionar. Y yo estoy aquí para decirte que es posible, que puedes cambiar, que puedes sentirte libre, que puedes vivir desde una versión de ti mismo que ya no le teme al éxito, que ya no se oculta detrás del miedo, una versión que actúa, decide, avanza, no porque todo esté bajo control, sino porque ahora tú estás al mando. Así que no lo dejes pasar. No apagues este video sin tomar una decisión. Hoy puede ser ese punto de quiebre. Hoy puedes marcar el inicio de una nueva historia. Tal vez no veas el cambio mañana. Tal vez no sientas resultados inmediatos. Pero si hoy haces una sola cosa diferente, ya estás creando una nueva realidad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte este espacio de conciencia. Y recuerda, tu mente no está hecha para sabotearte. Está hecha para adaptarse. Reentrena tu enfoque. Reeduca tus pensamientos, reprograma tus caminos, porque todo gran cambio comienza con un simple acto de conciencia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desarmando las barreras internas con ciencia, con intención y sobre todo con la certeza de que tu transformación es inevitable. Porque cuando entiendes cómo funciona tu mente, ya no hay vuelta atrás, hay avance, hay libertad. Hay evolución,